Buenas tardes, nos encontramos en la clase de farmacología. Soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Vamos a continuar con nuestra clase de anestésicos locales, la última clase previa al examen de farmacología, que pues les voy a aplicar el día de mañana. Ya habíamos estado viendo diferentes situaciones de los anestésicos. Entre ellos pues vimos las 4 fases, que preferentemente vamos a buscar que nuestro paciente se encuentre en la tercera fase. Completamente relajado muscular, que no tenga reflejos, que tenga una respiración automatizada, pues, aunque sea superficial. Sí, entonces, entre los anestésicos generales, pues vimos que había inhalados e intravenosos. Hay algunos que son para mantener una anestesia y otros son para inducirla. Entonces tenemos primero el óxido nitroso, que ya lo habíamos revisado ayer, que pues es tóxico si se administra un 100%, por tanto tiene que administrarse mezclado con oxígeno, ¿sí? Al menos el 65%. No es inflamable y nos va a ayudar a potenciar los efectos de otros fármacos de este tipo de anestésicos. Uno de ellos es el tiopental, que se va a administrar por vía intravenosa y va a producirnos una inducción sin la etapa de excitación. Recuerden que la etapa de excitación es una etapa en la que nuestro paciente pues, se encuentra excitable, alterado, habla muy rápido, puede cantar, puede estar muy alegre, eufórico prácticamente, ¿sí? Entonces, si brincamos esa etapa es más cómodo para nosotros y para el paciente llevar a cabo los procedimientos. Ahora, este se va a distribuir hacia el tejido adiposo, por tanto, tiene una duración muy corta de 4 a 7 minutos. ¿Sí? Por eso es un medicamento de inducción. Llevar al paciente a una fase anestésica que deseamos y ahí ya lo podemos mantener con otros anestésicos. También tenemos el midazolam, que es bastante utilizado como premedicación anestésica para relajar a nuestro paciente, como ansiolítico. ¿Sí? Además es un inductor de la anestesia que va a producir una sedación consciente. Y a la vez pues nos va a producir amnesia en algunos casos de procedimientos quirúrgicos. O sea, vamos a hacer que a nuestro paciente se le olviden las situaciones incómodas que se hayan pasado durante el periodo de algún estudio diagnóstico, como por ejemplo una endoscopía. Luego tenemos el fentanilo, que también es muy utilizado para las anestesias generales, para las sedaciones, el cual se utiliza igual como premedicación e inducción, pero en este caso sí mantenemos una dosis relativamente constante de él, mantenemos al paciente en una etapa 3 de anestesia. Además nos puede servir para control del dolor postoperatorio. Luego tenemos a la ketamina. La ketamina va a funcionarnos como un depresor del sistema nervioso central, puede producirnos sedación e hipnosis y comparte con el midazolam el hecho de que puede producirnos efectos amnésicos y analgésicos. En el caso de este, al utilizarlo no se va a abolir el reflejo palpebral, puede provocarnos excitación psicomotora y agitación acompañada de delirios y alucinaciones. O sea, sé que sí va a pasar nuestro paciente por la etapa de excitación, la segunda etapa de la anestesia. Se puede utilizar perfectamente en pacientes asmáticos porque puede producirnos broncodilatación, lo cual pues facilita la protección de la vía aérea. Luego tenemos el propofol, también muy utilizado, bastante común. Es un inductor anestésico, pero no produce analgesia rápidamente. Toma su tiempo. Entonces se va a utilizar en pacientes que son sensibles a la hipertermia maligna, o sea que se puede perder el control del hipotálamo y subir a una temperatura rápidamente descontrolada y provocar daños en nuestro paciente, y puede provocar un efecto depresor respiratorio pronunciado. Entonces, un paciente en el cual utilizamos propofol como fármaco principal para una anestesia general, vamos a necesitar ventilación de soporte. Vamos a poner un tubo endotraqueal y mantener a nuestro paciente conectado a un ventilador. Ahora, lo siguiente sería hablar un poco de lo que es la anestesia local, ya para terminar esta clase de anestésicos. Estos son fármacos que van a bloquear de forma reversible, o sea que pues se puede terminar el efecto y regresamos a la fase previa y transitoria, la conducción del impulso nervioso del dolor. ¿Sí? O sea, tienen una duración que nos permite hacer ciertos procedimientos. Esta va a ser variable según el uso de los fármacos y se aplican de forma local en el tejido en el que vamos a trabajar. ¿Sí? Concentraciones adecuadas pues es calcular la dosis
que vamos a utilizar según el peso de nuestro paciente y según otros factores, tales como comorbilidades o patologías. En este caso, el utilizar un anestésico local, pues nuestro paciente no va a perder la conciencia, ¿sí? Va a quedar consciente, va a estar pendiente del procedimiento. Los vamos a encontrar divididos en 5 grupos, o vamos a encontrar 5 grupos de 5 tipos de anestésicos locales que se utilizan de forma común, como la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, ropivacaína y la procaína. Todos son derivados del mismo grupo de fármacos. De ellos, por ejemplo, pues la lidocaína es ampliamente utilizada para suturas. ¿Sí? Sí, bueno, como les digo, es ampliamente utilizada en pacientes con heridas que van a ser suturadas. Hay diferentes técnicas de infiltración. La infiltración pues es el procedimiento por el cual nosotros aplicamos el medicamento en los tejidos donde se va a trabajar la sutura, por ejemplo. Pero también son utilizados en los bloqueos regionales, por ejemplo, para bloquear la señal nerviosa a los plexos nerviosos del brazo, de una pierna o de la cintura hacia abajo, por ejemplo, en el caso de un bloqueo epidural. Entonces, entiéndase por bloqueo la aplicación de un anestésico local a un grupo de nervios con la intención de bloquear el impulso nervioso para realizar todo tipo de procedimientos, ya sean diagnósticos, quirúrgicos, ¿sí? Luego, ¿cómo van a funcionar estos anestésicos locales? Pues primero van a bloquear los canales de sodio que dependen de voltaje. Ya lo hemos visto ampliamente cuando revisamos las clases de fisiología. Este ion de sodio tiene la función principal de generar el potencial de acción que va a excitar a la membrana. Si impedimos que este ion entre a la célula, entonces pues se va a evitar que se forme un impulso nervioso y se vaya a propagar a lo largo de los nervios. ¿Sí? Entonces así evitamos que corra este impulso nervioso generando el dolor. Resulta que estos anestésicos locales tienen una absorción muy pobre del tracto gástrico, entonces se manejan todos de forma intravenosa, intramuscular, subcutánea e infiltrados en general. Son soluciones inyectables. Y algunos que corresponden a un grupo en particular, que es el grupo amida, que son los más utilizados porque tienen menores efectos secundarios y se van a utilizar principalmente en procesos quirúrgicos menores, dentales o en la anestesia raquídea, como dije, para aplicar los bloqueos a nivel de la columna vertebral por debajo de la cola de caballo. La lidocaína y la mepivacaína, que son utilizados bastante ampliamente, principalmente la lidocaína, pues es de acción intermedia, o sea, tiene una vida media más o menos prolongada, ¿sí? Menor a otros, mayor a otros, ¿sí? Está en el promedio, en el medio. Mientras que, por ejemplo, la bupivacaína y la ropivacaína son de acción prolongada, o sea, tienden a durar más tiempo. Por ejemplo, una infiltración con lidocaína en una mano para suturar una herida tiene una duración aproximada de 1 hora y media, más o menos, 2 horas, dependiendo de dónde pongamos el bloqueo. Mientras que la bupivacaína tiende hasta duplicar o triplicar ese tiempo. Ahora, la actividad terapéutica de estos anestésicos de acción intermedia se puede prolongar si se mezcla con un vasoconstrictor como lo es la adrenalina. Por eso tenemos a veces presentaciones de la lidocaína con la noradrenalina. Sí, con la noradrenalina. Que no es recomendable utilizarlo en extremidades como las manos, como acabo de mencionar hace un momento, porque tienen vasos sanguíneos muy pequeños y va a producir una vasoconstricción. Esta vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo hacia el área afectada. Podría ser conveniente en la sutura de algunas heridas que estén sangrando mucho, pero resulta que esa vasoconstricción se puede prolongar de tal modo que podamos producir necrosis de los tejidos por falta de riego sanguíneo. ¿Sí? Ahora, esta adrenalina no se mezcla con anestésicos para bloqueos nerviosos en manos o pies, como acabo de mencionar, porque puede provocar isquemia severa o necrosis. Ahora, como he dicho con anterioridad, la lidocaína es muy usada por vía tópica y para infiltrar, en el caso de la piel, en el dolor relacionado con heridas y los procedimientos como cirugías menores o suturas, en pacientes con quemaduras
y en la anestesia epidural, y es usada también intramuscular o intravenosa para tratar arritmias ventriculares. ¿Sí? Con la administración de la lidocaína, pues presentamos algunos efectos secundarios, pero son muy poco frecuentes, como lo son la excitación, la agitación, ¿sí? Mareos, tinnitus, o sea, sensación de que se escucha un zumbido en los oídos, náuseas, vómito o en algunos casos con sobredosificaciones, pues alucinaciones. Luego tenemos a la bupivacaína, que es el más potente, es mucho más potente que la lidocaína, pero es más tóxica. De todos los amidas que acabamos de mencionar, que terminan en aína, esta es la más tóxica de todas. Tiene usos muy parecidos a la lidocaína, pero sus efectos adversos más importantes son el colapso cardiovascular, taquicardias, que posteriormente pueden llevar a arritmias y a fibrilaciones auriculares. Tiene varios problemas a nivel cardíaco que la hacen bastante delicada de utilizar. Y luego tenemos la rupivacaína, que es usada en cesáreas en el caso de utilizar bloqueos epidurales. Entonces, hasta aquí terminaríamos esta clase de anestésicos locales. Les recuerdo que mañana va a ser su examen. Ya me pondré de acuerdo en el transcurso del día de hoy con su jefe de grupo para definir la hora de aplicación.